Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Comenzamos, estamos en Planeta Caracol, estamos de fin de semana, hoy sábado, como siempre, con temas, con personajes, con temas que nos llevan a la polémica, a la reflexión y también a tomar decisiones, en este caso el legislativo colombiano, porque ONGs internacionales presentaron una carta, una comunicación al Congreso de la República en Colombia para prohibir la exportación de ganado en pie. Sabemos que Colombia vende este ganado que es transportado en buques en condiciones francamente lamentables, con animales que son sintientes, con reses, con ganado que vendemos al otro lado del planeta. Pues bien, comenzamos saludando a Karen Reyes. Karen es vocera en Colombia de la ONG Sinergia Animal. Hola Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Planeta Caracol, a Caracol Radio. Hola Fidel, muy buenos días, un saludo para ti, para todos los oyentes y gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir estos minutos aquí en Caracol Radio, porque sin duda hoy en Planeta Caracol queremos darle voz a estos animales que sufren lo insufrible, lo impensable, cuando son transportados en estos buques, pasando por maltrato, por abandono, por enfermedades, por infecciones, para llegar a otros países días, semanas después, en unas condiciones realmente lamentables. Estamos hablando de los barcos de la muerte. Correctamente, estamos hablando de un título muy deshonroso, que es el de los barcos de la muerte. Esta es una práctica que desafortunadamente Colombia ha impulsado. En este momento Colombia se ha convertido en un exportador desmedido dentro de esta modalidad. Para que los oyentes y para que tú te puedas hacer una idea, este tipo de exportación ha crecido en un 250% desde el año 2019, entonces ha sido bastante el aumento que vemos. Y lo que está ocurriendo en estos barcos, pues la verdad es aterrador. Son miles de animales, estamos hablando de entre 2.500, 20.000 animales, este es el promedio, el rango en el que son transportados, que viajan en unos barcos muy viejos. Estamos hablando de barcos que fueron adaptados en los años 70, que usualmente eran utilizados para transportar cargamentos y otro tipo de contenidos que por supuesto no tienen ninguna comparación con el transporte de un ser vivo, y allí van a pasar cerca de 25 a 30 días, incluso más, porque a veces quedan atracados en puertos, porque se hacen inspecciones, porque a veces llegan ya tan enfermos y tan débiles que las autoridades tienen que intervenir. Entonces es un trayecto muy largo y digamos que las organizaciones de protección animal somos conscientes de que el transporte es uno de los momentos más estresantes y difíciles para los animales. Allí ellos están realmente tensos y en estos barcos pues están en condiciones de hacinamiento, están en condiciones alarmantes de insalubridad. Las heces, la orina, todos los desechos se empiezan a acumular y por el sustrato que hay en el suelo se empiezan a formar como una amalgama que se llama la chaqueta fecal. Esta chaqueta cubre a los animales y pues esta suciedad llega a sus mucosas, lo que también los expone a las enfermedades. Muchos también mueren aplastados, soportando temperaturas extremas, también por inanición, porque no logran llegar a la comida o a la bebida, o incluso logran llegar a ella, pero está tan sucia que se vuelve repulsiva. Y todo esto sin ningún tipo de auxilio. Usualmente estos barcos no tienen acompañamiento veterinario y si lo tienen es una sola persona, pero pues, ¿qué puede hacer una sola persona para atender a miles de animales que están en un calvario como este? Exacto, Karen, porque estamos hablando justamente de seres sintientes y estamos solo hablando de ese capítulo, el transporte. Correcto, después del transporte, que ya pues es bastante difícil de describir y de poner en palabras, pues las imágenes que uno ve realmente son bastante fuertes, lo dejan a uno consternado, pues llegan a países de Oriente Medio, principalmente países que reciben a estos animales para sacrificarlos bajo prácticas que son completamente irregulares y que no están contempladas en las normativas de organismos como la OIE. Entonces, las investigaciones encubiertas lo que han encontrado es que estos animales allá pues también sufren otro tipo de torturas, reciben puñaladas, reciben golpes, se hacen prácticas completamente irregulares como el corte de tendones, ruptura de cola. Y esto sin ningún tipo de aturdimiento, sin ningún tipo de sedación. Los animales viven todo esto
completamente conscientes, viendo también a sus compañeros morir en estas condiciones y la verdad son ríos de sangre, no hay otra forma de escribirlo, ríos de sangre, sonidos que quedan en la memoria y que de verdad no deberían hacer parte de nuestro legado, ¿no? Es realmente triste ver estas imágenes y saber que eso es lo que un país como nosotros está patrocinando. Y estos países son Irak, son Egipto, Jordania, Líbano. Allí se fueron vendidos tan solo el año pasado, en el 2020, y transportados 264.107 animalitos, principalmente bovinos. Y lo que tú nos decías al comienzo de esta conversación, Karen, un crecimiento del 250% se está registrando actualmente. Esta situación los llevó justamente a estructurar esta comunicación que fue remitida al Congreso de la República. Háblanos de ella, por favor. Claro que sí, pues este es un proyecto de ley que ya se había presentado en el año 2019 y que fue archivado. Ahora se le dio un nuevo intento, un nuevo soplo de vida y lo que vimos fue una actitud muy arbitraria en el Congreso. Primero, no había ningún agendamiento por el debate, por supuesto sabemos en el contexto en el que estamos de pandemia y todo lo que ha ocurrido, pero se convocó a un debate finalmente, recientemente, y en el momento en que se abrió la sesión habían todos los elementos para poder llevar a cabo el análisis de este proyecto de ley. El proyecto de ley incluye ya todos los argumentos, todo lo que hemos hablado, también un análisis económico de los efectos que tiene este tipo de transporte en la economía colombiana. Todos los elementos estaban allí, pero los legisladores dijeron que necesitaban aplazar la audiencia, que necesitaban aplazar el debate porque querían hacer más un espacio abierto con todos los sectores, convocar. Y reiteradamente dijeron que no querían obstaculizar el proyecto de ley, sino que querían abrir un espacio para que todos los sectores pudieran pronunciarse. Desafortunadamente ya a medio camino fue a proponer archivar el proyecto de ley otra vez, lo cual contradice completamente el hecho de que no quisieran obstaculizarlo. Y esta decisión lo que ha hecho es dejar el proyecto de ley en un punto muerto de nuevo y sin un solo debate. Entonces, este fue principalmente el impulso que nos dio para que las organizaciones internacionales le recordemos al Congreso colombiano que este es un tema urgente. Estamos viviendo en un contexto de pandemia y presuntamente originada por una enfermedad zoonótica que es el COVID-19. Y en estos barcos se están juntando todos los factores que podrían generar nuevos brotes de enfermedades. Entonces, en un primer lugar, estamos impulsando un negocio que puede tener un riesgo significativo en términos de seguridad alimentaria y salud pública. También estos animales están inmunodeprimidos, con muchísimo estrés, usualmente se les administra antibióticos, cuando no hay suficiente regulación puede llegar a ser algo indiscriminado, entonces también se podrían producir bacterias en estos embarques con esta insalubridad y todo esto pues no va en concordancia con la prevención de futuras pandemias. En un segundo punto hay unos problemas medioambientales, también porque muchos de los cadáveres de los animales son arrojados al mar cuando ya enferman y mueren o incluso cuando están agonizantes son arrojados al mar y hay publicaciones en redes sociales y en otros espacios donde estos animales aparecen en las playas, tal como vemos las imágenes de ballenas y otras también que escandalizan mucho a la gente. Y se están estableciendo normativas también por la emisión de azufre de estos barcos que están pues tan viejos. Entonces, esto también va en contravía con el cuidado del medio ambiente, con la mitigación del cambio climático, pues que son principios éticos que deberíamos empezar a considerar si queremos pues pensar en el futuro. Y esto no se habló en el Congreso. No se habló ninguno de estos debates, no se hizo ningún estudio, sencillamente pues los legisladores decidieron dejarlo pasar. Y pues las organizaciones internacionales que hacemos parte de una campaña global llamada Van Life Expert, pues queríamos dejar el mensaje de que es necesario un estudio profundo, un estudio juicioso y pensar en una economía cada día más verde, porque al final no se trata de los ingresos que podemos conseguir en el inmediato, sino del futuro que vamos a garantizar a todos como sociedad. Y ese futuro no se va a poder lograr si tenemos nuevas pandemias, si tenemos más problemas por cambio climático y si seguimos replicando modelos de crueldad extrema hacia los animales. Yo creo que ya somos lo suficientemente maduros también como país, un país que anhela paz, también ya puede dar debates sobre la moral y la relación que debe tener con los animales. Estamos hablando con Karen Reyes, Karen, vocera en Colombia de la ONG Sinergia Animal. Y estamos hablando de estos barcos de la muerte donde son transportados en condiciones
totalmente lamentables, estas reses, estos bovinos que son vendidos particularmente en Egipto, Jordania, Líbano, Irak, y que viven lo invivible en estos buques arcaicos de los años 70 en condiciones no aptas frente a animales, especies sintientes, sin duda que sí. Pero Karen, cuéntanos por favor de estas 10 ONG, de estas 10 organizaciones de protección animal que están vinculados justamente en esta campaña mundial, global, Van Life Exports. Bueno, pues esta es una coalición que hace presencia en diversos países del mundo y que particularmente lleva una jornada de activismo cada año. Usualmente se hacía en las calles, donde se hacía un proceso de sensibilización, se exponían videos, también pues de todas las investigaciones que se han hecho respecto al transporte de los animales vivos en estos barcos. Y ya llevamos un tiempo haciendo esta jornada anual. Por supuesto, por la contingencia que tenemos actualmente, pues todas las acciones son virtuales. Y ahorita que ocurrió esta particularidad con el proyecto de ley, pues hicimos un llamado a la coalición y aquí se adhirieron 10 organizaciones internacionales. Está Sinergia Animal, nosotros hacemos presencia en Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Tailandia, Indonesia. Está Animals Aotearoa, que es de Nueva Zelanda. Curiosamente también es uno de los países que ha emitido una legislación para promover la prohibición también de estos barcos de la muerte, así que la ONG se sumó a este llamado. Está Compassion in World Farming, que también es una de las organizaciones más grandes que hay en el mundo y que es muy fuerte también en temas de investigación encubierta. Ellos hacen presencia en el Reino Unido, en Italia, en Países Bajos, en Francia, en Polonia, en Estados Unidos, también en Bruselas y en China. Y también para añadir un poco el panorama internacional, el Reino Unido también ha empezado a debatir en diversos países sobre la posibilidad de limitar el transporte de los animales y de prohibirlo específicamente. Y esto pues también nos da un panorama de cómo este negocio pues está poco a poco cayendo en decadencia. Está Compassionate Action for Animals de Estados Unidos, Animal Equality también de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, México, Brasil e India. India también es otro de los países que ha emitido una regulación y prohibición. También tenemos Brighter Green de Estados Unidos y también con una presencia internacional. Y en términos de Latinoamérica tenemos a Forum, que es una organización de Brasil. Brasil también es uno de los países donde se ha dado este debate y donde se emitieron también unos compromisos y unos pronunciamientos legislativos respecto a los barcos de la muerte. Está Protección Animal de Ecuador, ARBA de Perú y también otra organización colombiana que es Plataforma Alto y la Fundación Vegetarianos Hoy también está aquí en presencia en Colombia y también están haciendo parte de esta campaña que hoy pues estamos dirigiendo al Congreso colombiano. Estamos hablando de los barcos de la muerte, esos barcos que transportan ganado en pie, y ganado que tiene que sufrir lo insufrible. Estamos hablando con Karen Reyes de Sinergia Animal, esta ONG. Qué bueno ese mapeo que nos has puesto sobre esta mesa de diálogo y de opinión aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio, Karen, porque en efecto Nueva Zelanda fue el primer gobierno en dar ese paso, en dar esa decisión de prohibir la exportación marítima de este ganado en pie. Se sumó India y yo creo que también India por su tradición y por lo que representan las vacas y todo esto. Reino Unido también da pasos avanzados. Quizá en nuestro continente, Chile fue el primero en el 2019 en presentar un proyecto de ley para prohibir ese transporte en pie de ganado. El de Colombia, que véalo cómo lo embolatan aquí en el Congreso colombiano, pero ¿fue Chile el primero en el continente tal vez? Sí, fue en abril de 2019. En Colombia también se presentó en 2019, pero desafortunadamente este proyecto fue archivado, como lo mencionaba previamente. Exactamente. ¿En Nueva Zelanda esa legislación ya está aplicando? No, ellos tienen un proceso de transición para 2024. Entonces la idea es que van de manera gradual hasta que haya pues toda una transición en las cadenas de suministro. Sin embargo, pues sí hay una prohibición vigente que es la exportación de ovejas vivas. Esa sí está desde hace 16 años. Entonces ellos son pioneros de larga data, se puede decir, respecto a este tema. Y otro de los países también es Israel, que allá hubo un caso particular porque la primera dama empezó a alertar sobre el sufrimiento de los animales que eran importados desde Australia.
Entonces también hubo pues todo un surgimiento del tema, todo un movimiento. La Unión Europea también ha expedido normativas donde se especifica que no van a exportar a los animales en pie si las condiciones de bienestar en los países importadores no son iguales a las suyas, que es lo que estamos viendo, ¿no? Uno de los argumentos que en este momento están diciendo los ganaderos es que Colombia sí cumple con las normativas de la OIE. Uh-huh. Y el problema no es solo ese, no es solamente que Colombia las cumpla, sino que al exportar estos animales a países donde no se contemplan estas normativas, pues no estamos haciendo mucho, ¿no? Claro. Porque es como enviarlos a otro lugar donde van a sufrir todo tipo de maltratos. Entonces esto también contradice el compromiso de la nación, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, que ya tenemos más de 10 sentencias que hablan de un mandato constitucional de protección a los animales como seres vivos sintientes. Entonces hay un compromiso que va más allá y que no se puede reducir sencillamente a los controles que se hagan en los puertos. Y algo que hemos visto es eso, que justamente frente al proyecto de ley, lo que respondieron los sectores fue en generar normativas que por supuesto pues comprendemos que son su manera de intentar dar una respuesta a la problemática, pero estas normativas no van a ser suficientes por los problemas que hemos mencionado. Primero porque no va a haber un control en mar abierto, es decir, que todo el trayecto, que son los 25 a 30 días, no va a haber una forma de garantizar que todas estas normativas se cumplan, que los animales estén bien, que no estén en condiciones de estrés o de distrés, que ya es como una fase de estrés tan pronunciada que todo el sistema de los animales empieza a fallar también a nivel fisiológico. No es algo solamente mental, sino que ya todo su sistema empieza a fallar de los niveles de estrés y de angustia en los que están. Y dentro de esta normativa que también contempla el acompañamiento veterinario, se sigue hablando de una sola persona que tiene que reportar cuántos están enfermos, reportar cuántos murieron, reportar cuántos fueron descartados. Entonces se vuelve más un registro, una descripción de la crueldad, pero no es una forma de terminarla y el promedio se va a mantener. Aquí el promedio es que entre 1% y 10% del total de los animales embarcados van a morir o van a enfermar. Y también por las condiciones de los barcos, como lo mencionaba, de que no están adaptados para transportar seres vivos, pues también se exponen a caídas, a lesiones, a fracturas, y cómo una sola persona va a poder atender a 20,000 animales. Es algo impensable. Tampoco va a tener una instalación donde atenderlos, no es como un hospital veterinario el que va a tener en el barco, entonces no va a poder realizar los tratamientos necesarios para atenderlos, para auxiliarlos. Así que estas normativas pues siempre se van a quedar cortas y por eso la respuesta de la comunidad internacional ha sido la prohibición, porque eventualmente no va a ser suficiente. Lo mejor es empezar a limitar este tipo de exportaciones hasta llegar a un punto de prohibición. Es Karen Reyes, es vocera de Sinergia Animal, una ONG, 10 en total ONGs hacen un llamado al Congreso colombiano para prohibir la exportación de ganado en pie, ganado que tiene que enfrentar travesías de 25 a 30 días para llegar a mercados de Egipto, de Irak, de Líbano, de Jordania, para allí, si sobreviven el viajecito en el mar, pues también ser objeto de otro tipo de maltratos. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol. Avanzamos en esta conversación con Karen Reyes en Caracol Radio, en Planeta Caracol, de Sinergia Animal, una ONG que hace parte de este listado de 10 ONGs internacionales que han puesto el llamado, el SOS al Congreso colombiano para prohibir la exportación de ganado en pie, una decisión que ya ha sido adoptada en otras partes del planeta, como en Nueva Zelanda, lo propio han hecho en Israel, en India. Aquí hay un proyecto en Chile desde el año 2019, Colombia también desde el 19 y el año pasado, pero proyecto que han embolatado. Karen, sin duda, hemos visto esas evidencias que ustedes, el trabajo de ustedes encubierto de las ONGs, permiten mostrar al público ese sufrimiento de las reses, o sea, de las vacas, de este ganado que es exportado en pie y que están hacinados, que se mueven entre montañas de sus desechos.
es inhumano. ¿Qué sensación tienes tú cuando justamente haces parte de Sinergia Animal, pero cuando recoges este material que sirve de argumento para que aquí en el Congreso colombiano, por favor, al menos debatan el tema y tomen decisiones? ¿Cuál es tu sensibilidad frente al tema allí? ¿Qué sientes? Bueno, pues realmente es una sensación de impotencia, ¿no? Hay ocasiones en las que uno realmente reflexiona. Nosotros tenemos unas vidas en medio de todo, en medio de las crisis, en medio de todo lo que estamos viviendo, pues unas vidas muy cómodas. Digamos, con el confinamiento uno se pone a reflexionar si uno se sentía apenas angustiado, desesperado, de pronto por el encierro, por la imposibilidad de salir, por el hecho de tener que usar un tapabocas, pues imaginarse a un ser que está hacinado con miles de animales en un calor insoportable, expuestos a hundimientos donde se pueden ahogar no solamente ellos, sino también los tripulantes, porque aquí también hay una problemática laboral fuerte de cómo los tripulantes también se ven expuestos, con enfermedades que nadie va a atender, con lesiones que nadie va a atender. Para mí, la verdad, escapa de la imaginación y, como lo mencionaba previamente, me parece doloroso que un país como Colombia tenga que escribir una historia así. Y, por ejemplo, en el año pasado, en 2020, hubo 2 barcos que partieron de los puertos de Cartagena y que fueron intervenidos en España. Uno fue en el puerto de Algeciras y otro fue en el puerto de Las Palmas. El primero tenía 4.000 vacas y el segundo tenía 5.000. Y es impresionante el relato. Estos barcos fueron intervenidos por un control completamente distinto, nada que ver con protección animal, no hubo ningún tipo de investigación encubierta, eran entes que iban a revisar el barco y qué era lo que estaba transportando, y entran allí y empiezan a hablar de cómo hay montones y montones de animales muertos en el suelo, descomponiéndose desde hace muchos días, entre restos de estos desechos, y la descripción es que era un infierno, que el olor se sentía a metros, que era insoportable, que realmente era algo que hasta ellos tuvieron que entrar con máscaras para poder soportar el ambiente. Y por supuesto había una tensión sanitaria porque estábamos en todo el auge del debate de COVID, de todo lo que estaba sucediendo, y era uno de los diarios, no me olvido, decía que eran imágenes dantescas, porque es que no había otra forma de escribirlo. Animales débiles, los que estaban vivos estaban completamente delgados, en una atmósfera que era irrespirable. Entonces, realmente genera mucha impresión, genera mucha impotencia, pero también genera mucha motivación. Y es que este proyecto de ley quizás no le quisieron prestar atención en estos 2 años consecutivos, pero como lo decimos en la carta, este no es el fin de nuestros esfuerzos. Nosotros vivimos para ver el día en que estas cosas dejen de ocurrir, vivimos para ver el día en que las economías no tengan su sustento en semejante desastre, en semejantes atrocidades, y que más bien podamos decir con alegría que estamos construyendo un sistema alimentario distinto, que es compasivo, que es ético, que es verde, que piensa en todos, y yo creo que esa es la mejor economía a la que podemos aspirar. Este tipo de negocio, una de las cosas que más se repite es que es cruel e innecesario. Realmente las ganancias no representan un ingreso sustancial en términos vitales para el Estado. También hay pérdidas, incluso nosotros no hacemos parte de ningún gremio ganadero, no promovemos el consumo de animales tampoco como organización de protección animal, pero incluso los propios productores están en contra de este tipo de exportación, porque representa también problemas para ellos. Entonces, realmente no vemos beneficios, vemos consecuencias por donde se le vea. Y el ver estos registros puede ser paralizante, puede ser realmente difícil, pero lo más importante es eso. Lo más importante es seguir en marcha, seguir concientizando, seguir trayendo el mensaje para que más personas se unan. Yo he visto una profunda indignación en la población colombiana que ha recibido estos reportajes y que han constatado con sus propios ojos cómo son estos viajes. Entonces yo sí creo que es un sentir que debe escucharse en el Congreso, porque no es el clamor de solamente las organizaciones, es el sentido común de lo que tenemos en el corazón,
de que no queremos dañar a otros seres de esta forma. La perfecta descripción de lo que pasa allí, en estos barcos de la muerte, cómo se cocinan vivos, pero se cocinan para morir. Esas vacas, esas reses, viendo cómo su amigo, su compañero, su hermano cae muerto y tiene que estar junto a él. Muchos de rodillas ya ni siquiera se ponen en pie, no alcanzan el agua, si es que hay agua, agua contaminada, no alcanzan los alimentos, si es que hay alimento en esas embarcaciones. Es realmente una situación sobre la cual hay que traerla, por supuesto, al debate y tomar decisiones donde corresponde, en el Congreso de la República. Tú das con un punto que es fundamental, Karen, y es el de construir un sistema alimentario más justo, ético y equitativo. Correcto, esa es la invitación última que queremos dejar y las organizaciones estamos aquí para apoyar en esa construcción. Tenemos información científica, tenemos equipos multidisciplinarios que están dedicándose día tras día, están dedicando su vida, su estudio, sus esfuerzos a un futuro distinto. Y por eso le pedimos a los legisladores, al gobierno, que abran sus puertas, que escuchen, que dialoguemos y que construyamos en conjunto, porque ese es el final. Cuando uno habla de prohibición, la gente siempre se concentra en lo que va a perder, ¿no? Entonces dicen, no, nos van a quitar esto, entonces nos vamos a quedar a la deriva y entonces, ¿qué vamos a hacer? Naturalmente, cuando se prohíbe algo, hay que poner algo que lo sustituya, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en nuestra mente qué es el después. Si ya no se hace este tipo de exportaciones, tenemos propuestas sobre otros modelos de economía, tenemos propuestas sobre otros modelos de producción, tenemos propuestas sobre otros sistemas alimentarios que nos ayuden porque al final es un asunto de todos. Como lo mencionaba, la condición de los animales está estrechamente ligada con las problemáticas y los desafíos que estamos viviendo. Prevención de pandemias, seguridad alimentaria, mitigación del cambio climático. Ese es el mercado del futuro. Ya no es solamente sabor, ya no es solamente el disfrute de una cena o el precio más barato. Ahora tenemos otras prioridades si queremos seguir adelante y garantizar la vida para futuras generaciones. Entonces, un gobierno como Colombia, que es emergente, que está buscando salir de tantas crisis en tantos niveles, no puede ser ajeno a un debate tan importante como este, y esa es la invitación que queremos dejar, que sí, generemos esa unión y construyamos algo completamente distinto para los animales. Exactamente, y un gobierno que pregona y da esfuerzos para jalonar economías naranjas, economías verdes, que también vamos a foros internacionales y expresamos cómo estamos protegiendo los recursos naturales, la Amazonía, los páramos. Tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando y más aún, tú también lo referenciabas en esta conversación, Karen, las cerca de 10 sentencias proferidas por los altos tribunales de Colombia sobre protección animal. Es que estamos hablando de seres sintientes y por supuesto, el tema del medio ambiente, el cumplimiento de las metas de emisiones de gases efecto invernadero, así como la seguridad alimentaria y la salud humana. Sin duda es el momento, Karen, de un debate sobre lo que es ético, lo que es justo, pero en un contexto de salvaguardar la seguridad alimentaria de la población. En nuestra región existen multiplicidad de alternativas. También estamos hablando allí de la salud frente al tema de las pandemias, pero en cuanto a la seguridad alimentaria, ¿a partir de qué elementos de la educación, de la legislación, cómo podemos ir transformando positivamente una alimentación más sana, una alimentación que no impacte el medio ambiente y más aún una alimentación que sea garante de la protección animal? Bueno, nosotros estamos trabajando en un enfoque multisectorial porque sabemos que un cambio como estos no se puede quedar en un solo frente, ¿no? Correcto. Hay una educación que tenemos que hacer al consumidor, por supuesto, que él es el que toma las decisiones, pero también sabemos que él está inserto en una estructura donde muchas veces no tiene muchas elecciones, ¿no? Entonces, también hay unas condiciones de desigualdades y de acceso que pueden dificultar ciertos cambios y elecciones en alimentación, pero eso no lo imposibilita, sino que al contrario es un tema más de pedagogía, de enseñarle a las personas, como tú lo decías, a aprovechar la diversidad de recursos que tenemos en nuestro país y generar una alimentación mucho más balanceada y completa. Colombia es uno de los países que tiene muy poco consumo de frutas, de verduras, de hortalizas. Realmente no aprovechamos esa riqueza, la tenemos muy subestimada.
Y ahí es justamente donde tenemos la prevención de muchas enfermedades, prevención de enfermedades cardiovasculares, prevención de altos grados de obesidad. Entonces, hay prevención de diabetes también y de varios tipos de cáncer. Entonces, ahí también estamos ayudando a un sector salud que en este momento está golpeadísimo y podemos también prevenir comorbilidades y otro tipo de problemas. Por otro lado, está el trabajo con el sector corporativo. Nosotros trabajamos con las empresas justamente para que abandonen los sistemas de crueldad y los sistemas más intensivos de producción. Entonces, particularmente trabajamos con ellos de la mano para mejorar sus proveedores, sus cadenas de suministro y garantizar cada vez mejores condiciones de vida a los animales que son explotados dentro de la industria. Y de esta forma también pues desestimulamos ese modelo de producción que no considera el medio ambiente, que no considera ningún otro tipo de... Trabajamos con ellos entonces para desestimular este sistema más intensivo que no considera los factores medioambientales, que no considera los factores de seguridad alimentaria, que como lo decía, pues aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos un problema muy grande de informalidad y de ilegalidad. ¿Sí? Entonces, existen normativas, pero no alcanzan cumplimiento. Aquí la gran mayoría de las plantas de procesamiento de carnes y de toda la cadena de producción no están cumpliendo con las medidas sanitarias porque no tenemos todavía un Estado fuerte que pueda estar allí haciendo intervención. Hay muchos problemas de contrabando donde muchos animales entran a la cadena de manera ilegal. Entonces, no se puede garantizar tampoco una vigilancia y un cumplimiento, y en ese sentido también nosotros ponemos la mirada en hacer llamados al gobierno también para la parte más legislativa, como es en este caso, y pedirles, por supuesto, que más bien desestimulen ciertos modelos de producción que son tan intensivos y que generan estas problemáticas. También estamos trabajando para lograr que haya más financiamiento para los productores que sean más verdes, para los productores que tengan sus emprendimientos con alternativas a base de plantas, con alternativas distintas. Y en este sentido, pues ya hemos iniciado una conversación muy importante con el sector financiero para hacerlo consciente de los retos que tenemos y de cómo ellos también deben ser un motor para nuevas economías. Ahorita hay un auge enorme alrededor del mundo de todos estos nuevos productos que son a base de vegetales, y yo creo que Colombia sería una potencia impresionante si se estimulara lo suficiente, porque aquí tenemos una materia prima que puede generar alternativas increíbles y muy, muy saludables. Entonces también estamos dando esa conversación y creo que las organizaciones estamos muy en línea con estos objetivos de llevar un debate multisectorial, de informar muchísimo. Tenemos unos muy bonitos grupos de activistas con los que trabajamos día tras día, son personas de las que aprendemos y nosotros también intentamos compartirles toda la información disponible y son ellos también con los que estamos construyendo cada vez más comunidad, cada vez más oportunidades para expandir estos mensajes y generar más conciencia sobre otras alternativas de alimentación. Entonces, en general es eso, reducir en la mayor medida que se pueda el consumo de proteínas de origen animal, optar más por opciones vegetales que tienen muchas más ventajas, informarse muchísimo sobre lo que implica este tipo de industrias en el mundo, que no se limitan solamente a estos barcos de la muerte. Desafortunadamente, este es un fragmento del gran relato que estamos viviendo en este momento, y exigir también muchas más medidas, como tú lo mencionabas, a un gobierno que tiene discurso para rato, pero que necesitamos es hechos, necesitamos no letra muerta, necesitamos no leyes y leyes que queden olvidadas, sino hechos y resultados. Claro, pero date cuenta, Karen y oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, como en los últimos días hemos hablado de la legislación que se procuraba para combatir la denominada comida chatarra en el Congreso de la República, y embolatan el tema. Igual con este proyecto que se le volvió a dar vida luego del 2019, y ahí quedamos como en stand-by. Y tú decías algo, Karen, que yo quiero recabar, es que en Colombia el sistema de salud es reactivo. O
O sea, reaccionamos ante enfermedades, ante patologías como la obesidad, como otro tipo de situaciones de salud que son producto justamente de esta mala alimentación. Y vemos que en Chile también y en México se han adoptado para enfrentar el tema de la comida chatarra y también el tema del trato, del maltrato animal. ¿Cómo llevar al debate a los legisladores el llamado? Sí, claro, hay tiempos de pandemia y esto tiene que ver con salud, pero este tema también tiene que ver con salud pública, porque si se tiene una sociedad alimentada bien, se impacta también positivamente en el sistema de salud, que no va a ser reactivo, sino que va a ser preventivo. Y en la economía también, porque absolutamente todas las pérdidas que se generan, o sea, estamos hablando de pérdidas de vidas humanas, que son las más graves, por supuesto. Los recursos se recuperan, pero una vida humana no se puede recuperar. Pero también perdemos una cantidad de recursos, de equipamiento médico, de muchísimas cosas que, por supuesto, debilitan al Estado, debilitan a las empresas, debilitan toda la cadena. Entonces, yo creo que los legisladores y en general nuestra conciencia tiene que expandirse más allá de lo inmediato. Yo creo que cada vez que damos estos debates siempre nos hablan de, no, es que esta es la cifra actual y es que esta es la ganancia actual y es que siempre lo hemos hecho así y es que esto es así. Pero para ellos no es posible imaginar el futuro y eso es muy curioso. Realmente no hay un planteamiento sobre lo que va a ser las futuras amenazas en términos de salud pública. Por ejemplo, algo que mencionaba y es el uso tan indiscriminado de antibióticos en los animales. Correcto. Que se usa no solamente en términos terapéuticos, sino también como promotores de crecimiento y como preventivos, es decir, que los animales en su comida van recibiendo antibióticos así no estén enfermos, porque como están tan hacinados y en unas condiciones tan deplorables, pues les toca recibir esos antibióticos para prevenir enfermedades. Y este tipo de cosas están generando una propagación de agentes infecciosos que ya se ha alarmado cómo hay un riesgo enorme para la salud, que a futuro va a cobrar más vidas que las que cobra el cáncer actualmente, y es la resistencia a los antibióticos, claro. Porque ya no vamos a estar preparados para responder a las superbacterias que estén emergiendo. Entonces, cuando planteamos estos debates, contamos estas cifras, es realmente impresionante cómo se está legislando como para mañana, pero no más. Como para el momento, como para el periodo de ellos, ¿no? A mí lo que me interesa son estos 4 años y sí. Ya, de ahí para adelante no más. Y de eso no se trata, estamos construyendo un país que tiene que persistir, que tiene que sostenerse. Lo mismo el cambio climático, el Departamento Nacional de Planeación ya ha dicho que le puede costar al país unos 3.8 billones de pesos al año. Y ese debate tampoco se da. Entonces, cuando hablamos de estos factores contaminantes, cuando hablamos de todo esto, nos dicen, no, pero es que ese es el negocio, eso es lo que da empleo, eso es lo que tenemos en este momento. Y uno dice, pero ¿por qué no pensar en un modelo más inteligente, claro, que no solamente garantice los empleos de hoy, sino que nos hable de los empleos del día de mañana, que no nos tenga caminando en una cuerda floja? Porque una crisis de esta magnitud, como nos pasó con esta pandemia, nos golpea y nos quiebra absolutamente todos y ahí no hay negocio que valga. Esta es una prueba que tenemos hoy viva. Llegó el COVID-19 y arrasó con todo, con lo más sólido que entendíamos, con las industrias más poderosas, con todo lo que considerábamos indestructible, arrasó con todo. Y si no aprendemos de esta lección, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, quisiéramos ver un Congreso nuevo, un Congreso más inteligente, un Congreso que legisle no solamente para hoy, sino para el futuro, cierto, que escuche a los jóvenes, que escuche las nuevas propuestas, que escuche la ciencia, porque es que nosotros no vemos ciencia en ninguno de los debates. Ajá. Estos proyectos de ley se presentan con unos estudios de fondo muy importantes, con ejemplos de comunidad internacional, con organizaciones que tienen años de experiencia. Y, por ejemplo, en esa audiencia de los barcos de la muerte, eran unas afirmaciones en el aire como, no, esto es terrible para la economía. Bueno, pero ¿en base a qué? Claro, ¿Qué estudio? ¿Qué experto le dijo eso? ¿Cómo lo analizó? No hay ningún planteamiento, no hay argumentación. Entonces, sí esperamos otra actitud, esperamos que nos escuchen, esperamos que se dé, como lo decíamos,
un debate juicioso, integral, urgente, que es lo que merecen las personas. Pues Karen Reyes de la ONG Sinergia Animal, hoy hablando de estos barcos de la muerte, estas reses, estas vacas que tienen que soportar lo invivible, la tortura más tremenda para llegar a mercados al otro lado del planeta, un debate que debe darse en Colombia, si no ahora hay que seguir insistiendo, porque no puede seguir siendo así. Y también una reflexión sobre cómo construir sistemas alimentarios más justos, equitativos y éticos. Karen, gracias por compartir estos minutos aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Te deseo lo mejor. Muchas gracias, Fidel. Igualmente para ti, para todos nuestros oyentes, y vamos por un nuevo país. Vamos por un nuevo país. Haces parte de Planeta Caracol.